La Organización de Estados Americanos, OEA, pidió a Perú, a través de una resolución adoptada por todos los países miembros excepto El Salvador, la pronta realización de elecciones justas, libres y transparentes. El llamado se produce mientras el Congreso peruano debate si acepta o no adelantar los comicios presidenciales. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó que de no prosperar en el Congreso el consenso para adelantar las elecciones, el Ejecutivo presentará 2 iniciativas legislativas con carácter de urgencia. Entre tanto, la OEA expresó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza durante las protestas contra Boluarte. El secretario de Estado de los Estados Unidos llegó a Oriente Medio, una visita que se produce en medio del reciente estallido de violencia entre israelíes y palestinos. Anthony Blinken pide medidas urgentes para restaurar la calma y reitera el apoyo de Washington a una solución de 2 estados. La India recuerda hoy a Mahatma Gandhi, 75 años después de que fuera asesinado por un extremista religioso. Repasamos la vida de uno de los líderes más célebres de la historia. Jornada decisiva en Perú. Tras el rechazo del viernes, hoy el Congreso vuelve a reconsiderar el adelanto de elecciones en un país sacudido por una ola de protestas antigubernamentales que ya desde diciembre deja al menos 65 muertos. En un discurso televisado este domingo, la presidenta Dina Boluarte apeló a la responsabilidad histórica de los legisladores y exigió el voto a favor del adelanto de los comicios. Al final de la jornada veremos si su llamado ha sido escuchado. Para Dina Boluarte solo hay una posible salida a la convulsión política que vive el Perú: el adelanto de elecciones. Ante la contundente presión ciudadana, Boluarte anunció la presentación por parte del Ejecutivo de 2 iniciativas legislativas urgentes. Debatir una reforma constitucional para que las elecciones generales sean indefectiblemente este año 2023. La primera vuelta en octubre y la segunda, de ser el caso, en diciembre. La segunda iniciativa espera reformar la Constitución con la creación de una Asamblea Constituyente, una de las demandas más aclamadas en las protestas. Concretamente me refiero de proponer que el próximo Congreso elegido le encargue a la Comisión de Constitución la reforma total de la Constitución de 1993. Esta hoja de ruta pretende, según Boluarte, mejorar los niveles de legitimidad democrática de la clase política del país, denostada, según estudios, por la gran mayoría de la población. Un rechazo azuzado asimismo por la respuesta del Estado a las protestas, que ya dejan decenas de fallecidos, y la apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía. La última pesquisa fue abierta en la víspera, tras la muerte de un manifestante antigubernamental este sábado en Lima. La crisis en las calles y dentro del legislativo pronostican para el país andino un arduo camino hacia la paz social. Y más temprano le preguntábamos a nuestra compañera en Lima, Rosemary Cueva, qué escenario le espera al Perú si, a pesar de todos los llamados que ha hecho la presidenta Dina Boluarte, no se adelantan las elecciones presidenciales. Escuchemos. Si no se adelantan estas elecciones, el escenario que se abre en realidad puede ser mucho más caótico. El Congreso o algunos parlamentarios pueden presentar nuevos pedidos, pero si en realidad ellos no tienen la voluntad de adelantar las elecciones, la salida a la crisis va a seguir entrampada. Lo que ayer se esperaba en el discurso de la presidenta Dina Boluarte es que ella pueda amenazar al Congreso y presionar para que voten por unas elecciones generales, anunciando que si ellos no lo aprobaban, ella renunciaba, porque ese pudo haber sido un mecanismo de presión. Sin embargo, lo que ella planteó es presentar algunas propuestas de urgencia para poder hacer cambios que impliquen unas elecciones adelantadas, pero esto también lo tendría que evaluar el Congreso. Entonces, como señalamos, si es que no hay una voluntad, tampoco va a haber una solución inmediata para este problema, ¿no? También es importante mencionar que ayer en un comunicado la Defensoría del Pueblo dijo que era repulsivo dejar
dejar que mueran personas cuando se tiene en las manos la facultad política de pacificar y cambiar el rumbo del país en estos días. Dijo que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo pueden hacerlo y que cada día que pasa la vida de alguien y la democracia en el país están en peligro. Entonces, son muchas voces las que esperan que tanto el Congreso como la presidenta puedan tomar algunas medidas de urgencia. Y hablamos ahora de la crisis en Haití porque genera preocupación entre la comunidad internacional. CARICOM, la Comunidad del Caribe, instó a la policía a salvaguardar la paz y el orden y abstenerse de acciones que solo podrían servir para provocar un daño aún mayor al país. Este llamado se produce tras las violentas protestas de los uniformados, protestas motivadas por el asesinato la semana pasada de 6 policías en enfrentamientos con grupos armados al noroeste de la capital haitiana. Una situación que ha agravado aún más la inseguridad que se respira en las calles del país. Tensa calma en Haití. El país vive sumido en una interminable espiral de violencia a la que recientemente contribuyó la propia policía. Los uniformados mantuvieron al país en vilo este fin de semana luego de atacar la residencia del primer ministro Ariel Henry para repudiar la inacción de las autoridades ante los asesinatos de 7 agentes por parte de las bandas criminales. La violencia del crimen organizado impera en las calles y llega ahora incluso a los hospitales. El otro día, los pandilleros secuestraron a una persona frente a la puerta de urgencias del hospital. La ampliación del control territorial por parte de las bandas armadas tras el magnicidio del expresidente Jovenel Moïse en julio de 2021 ha agudizado aún más la precaria situación de los haitianos, la nación más pobre de la región. Vine a trabajar a este hospital en condiciones pésimas. No tenemos ni guantes. Es difícil funcionar sin electricidad, agua potable o comida. En el Hospital General de Puerto Príncipe trabajamos en una situación de pobreza extrema. A la espera de que el gobierno de Henry se reúna para tomar medidas ante esta nueva crisis interna, la ONU está discutiendo el envío de una fuerza de asalto extranjera para hacer frente a una violencia que en Haití parece no tener fin. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, recibió este lunes al canciller alemán Olaf Scholz en la última parada del jefe de gobierno germano en su gira por Sudamérica. En la agenda está la lucha contra el cambio climático, un ámbito en el que Alemania y los países europeos depositan grandes expectativas en el izquierdista Lula después de 4 años de difíciles relaciones con el anterior mandatario Jair Bolsonaro. El gobierno de Berlín anunció una donación de 200 millones de euros para la conservación de la selva amazónica, considerada como el principal pulmón verde del mundo. Scholz llegó a Brasilia procedente de Chile después de haber iniciado en Argentina su gira por la región. Y ya nos acompaña Andrés Blumenkrantz, lo que quiere decir que vamos con economía, pero seguimos hablando de esta visita del canciller alemán, Andrés. Así es, porque esta visita tiene un ángulo económico importantísimo. El canciller alemán quiere avanzar además en el acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur, un acuerdo que no termina de cuajar definitivamente. Acuerdo con Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, que se selló en el año 2019 después de 2 décadas de negociaciones, pero aún no ha sido ratificado por todos los países involucrados. Es objeto de fuertes críticas a ambos lados del Atlántico. Además de la persistente disputa por los subsidios agrícolas de la Unión Europea para sus productores, el proceso de ratificación perdió impulso estos últimos años por el rechazo de países como Francia o Austria contra la política ambiental del gobierno que lideraba Jair Bolsonaro hasta finales del año pasado. Scholz elogió el acuerdo de Chile con la Unión Europea como modélico para el Mercosur. Chile comparte con Argentina y Bolivia las mayores reservas de litio del mundo. El litio es, con el hidrógeno verde, el principal interés de Alemania para su suministro energético en la región. Pero la extracción de litio, un mineral clave para la transición hacia la economía verde, no está exenta de problemas. La familia de Ernestina ha procesado lana de llama durante generaciones. También ella ha transmitido este conocimiento a su hija María. Su artesanía fascina a los turistas, pero estas mujeres están preocupadas por su futuro.
Y ahora lo que hago cerro ahí, no hay agua. La playa tengo que salir hasta arriba todavía para ver con tomar el agua. La lluvia siempre ha escaseado aquí en el noroeste de Argentina y el cambio climático ha empeorado la situación. Cuando baja el nivel de las aguas subterráneas, peligra el ecosistema. Indígenas de toda la región han acudido a protestar. Quieren que los activistas medioambientales y los abogados les expliquen sus derechos. El litio, una materia prima que Argentina quiere seguir extrayendo, tiene mucha demanda en Alemania, donde el mercado de autos eléctricos está en auge. No podemos ser la zona de sacrificio para que cada estadounidense tenga su Tesla propio o para que cada europeo reemplace su BMW, porque no alcanza el planeta y no alcanza el litio tampoco. Entonces, nosotros cuestionamos también eso. O sea, no podemos ser nuevamente zona de sacrificio en el altar ahora de la transición energética del norte. Los lagos salados de la región contienen litio. Son necesarios millones de litros de agua dulce y salada para extraerlo. A pesar de que las empresas mineras dicen que esta extracción de agua es inocua, algunos estudios demuestran que a largo plazo podría reducir el nivel de aguas subterráneas. Alemania busca socios para atajar la crisis climática y energética, y todo debería ser respetuoso con el medio ambiente. Pero debido a su actual crisis financiera, Argentina no es un socio igualitario. Algunos temen que el país, que carece de liquidez, se venda por dinero extranjero. ¿Cómo no van a venir además los capitales si la Argentina le abre las puertas al saqueo y al despojo? Donde no hay visión estratégica ni conciencia tampoco nacional. Es realmente muy preocupante. Entonces, Juntos quieren convertirse en un ejemplo. También María. Van a lanzar un globo al cielo con su mensaje: cuidemos el agua. Muy bien. Sí. Muy bien. Sí. Y todo en el mundo, después le van a ver todo el mundo, digamos, que somos varios que estamos colaborando acá. El viento y el sol elevan el globo hacia el cielo. Su mensaje no es solo una llamada a proteger el medio ambiente, también se trata de justicia social. Todos quieren un mundo más seguro y ecológico, pero también quieren preservar el medio ambiente de la explotación. Estados Unidos gana aliados en su guerra tecnológica y comercial con China. Holanda y Japón, países donde se fabrican semiconductores claves para la industria militar, cuyo uso es admitido tácitamente pero no especificado. Holanda y Japón se alían entonces a la ofensiva de Estados Unidos para restringir el acceso de China a los materiales que se utilizan en la fabricación de circuitos integrados avanzados. Este acuerdo, según informan medios estadounidenses, prevé que empresas fabricantes de chips como la holandesa ASML y la japonesa Nikon limiten sus exportaciones a China, acción que surge tras la decisión de Washington del mes de octubre de imponer controles a la venta de semiconductores y máquinas utilizadas para fabricarlos en China. Y como siempre, siguiendo de cerca este tira y afloja entre China y Estados Unidos, está Ana Nieto, nuestra corresponsal financiera, que nos escucha en la Bolsa de Nueva York. Ana, cuéntanos para empezar concretamente por qué quiere o necesita más bien Estados Unidos a Holanda y a Japón de su lado para esta alianza. ¿Cuál es el interés en estos dos países? Porque Estados Unidos es, junto con Japón y Holanda, cuyo primer ministro estuvo de visita recientemente en Washington, son los primeros productores de semiconductores avanzados, los mismos que la administración Biden no quiere que lleguen a China y por eso prohibió su venta y la de sus máquinas para fabricarlos el pasado mes de octubre. Estados Unidos no quiere que en Pekín se hagan con estos semiconductores que son claves para la supercomputación, ahora mismo crucial para el desarrollo económico y también para la industria armamentística, el desarrollo de esta industria que está muy vigilada desde Estados Unidos. Holanda y Japón no solamente son uno de los mayores fabricantes, sino que además poseen la tecnología más avanzada para fabricar estos chips tan avanzados y que son ahora mismo el objeto de todos estos problemas. Además, Estados Unidos no quería que la prohibición de octubre solamente afectara a la industria de Estados Unidos y fuera aprovechada por la de otros países para tomar el relevo que las empresas estadounidenses estaban dejando en este país, creando además fisuras en este control de ventas de chips. Por eso esta alianza ante China es muy importante y es una baza muy importante que se lleva a la administración Biden. Ahora bien, está por ver cuál es la eficacia de las puertas que se están poniendo a este campo. Hoy mismo The Wall Street Journal afirmaba que un semiconductor que estaba prohibido desde hace mucho tiempo vender a
China ha sido encontrado en el Instituto de Desarrollo Nuclear y que ha sido comprado en los últimos 2 años. Ahora, Ana, esta tensión geopolítica tiene distorsiones en el mercado, la industria de semiconductores, con resultados concretos y no positivos. Cuéntanos. Bueno, hay bastantes distorsiones ya creadas porque y algunas son buenas. Estados Unidos está dando muchísimas subvenciones para que la industria se establezca aquí, en este país, y se están dando muchas facilidades para que esto ocurra. Pero por otro lado, todo esto está ocurriendo en un momento muy fuerte de desaceleración económica y en un momento en el que también después de que se hayan concentrado ventas durante los años 2020 y 2021 de productos que llevaban chips dentro. Es decir, ahora las ventas se han caído, los precios están cayendo y los inventarios están subiendo. Las empresas fabricantes están advirtiendo de que los tiempos que llegan son duros. Intel presentó unos beneficios, unas pérdidas en el último trimestre y avisa de que los siguientes trimestres van a ser difíciles. Es un momento inoportuno para poner problemas en las ventas de semiconductores. Ana Nieto de Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Seguimos de inmediato con Carol Guerrero. Gracias, Andrés. Hablamos ahora de Ucrania porque luego de que el gobierno alemán diera luz verde al envío de tanques a ese país, ahora está sobre la mesa un nuevo debate sobre la posibilidad de suministrar aviones de combate. Kiev afirma que los necesita para reforzar sus defensas aéreas. El canciller alemán Olaf Scholz ya ha rechazado esta iniciativa. Durante su visita a Chile ha acusado a los promotores de dicha idea de estar en una competición por superarse unos a otros. Recordemos que Scholz fue duramente criticado por su indecisión en torno a la entrega de carros de combate a Ucrania antes de acceder a hacerlo la semana pasada. Y seguimos hablando de la guerra en Ucrania porque las autoridades rusas continúan reprimiendo las críticas por la invasión de ese país. Algunos padres han denunciado que sus hijos enfrentan presiones en la escuela donde les enseñan que la guerra es solo una operación militar especial. Nuestro corresponsal Yuri Resheto habló con una familia rusa que no sabe si podrá quedarse en el país. Para Varia Yolika, la música es la mejor forma de distracción, para olvidar la escuela y los problemas con la policía. Hace unos meses, las autoridades catalogaron a la menor de 11 años como problemática. Sospechan que su familia es antirrusa y pro-ucraniana. Desde aquel día de octubre del año pasado, cuando la policía interrogó a Varia y a su madre. Tenía miedo. La agente de policía estaba sentada justo enfrente de mí. Era alta y me miraba fijamente a través de sus anteojos. Yo pensé, ¿qué quiere de mí? Nunca la había visto. El presunto delito de Varia fue negarse a asistir a un nuevo curso sobre patriotismo en la escuela. En la asignatura obligatoria llamada Conversaciones sobre Cosas Importantes, se les dice a los alumnos que la invasión rusa de Ucrania es un acto de liberación. Algo aún peor para las autoridades fue el perfil del teléfono de Varia, cuya foto mostraba la imagen de la Virgen María con los brazos en alto, con los colores nacionales de Ucrania. El director de la escuela sospechó de un comportamiento subversivo y alertó a la policía. A ello siguieron amenazas, interrogatorios y una dramática redada en su apartamento, como recuerda Elena, la madre de Varia. Dice que fue una pesadilla que duró semanas. Realmente nos causaron mucho dolor a mí y a mi hija. Tan solo el interrogatorio duró 4 horas. Nos hicieron preguntas extrañas sobre política, riñas, sobre mi hija Varia y sobre la niña malcriada que era. La historia de Varia no es un caso aislado. Poco después del comienzo de la guerra, Rusia promulgó una ley que prohíbe lo que denomina desacreditar a las Fuerzas Armadas rusas. Por ejemplo, alguien que llame guerra a la guerra, en lugar de operación militar especial, como ordenan las autoridades, se arriesga a una larga condena. Cientos de rusos que protestaron abiertamente contra la guerra y criticaron al Kremlin fueron llevados ante los tribunales. Algunos fueron encarcelados. En la casa de la familia Yolika, las autoridades intentaron hallar pruebas que demostraran que habían infringido la ley, nos cuenta Elena, pero no encontraron nada.
Aún así, siguen bajo vigilancia policial. Elena dice que ya no puede vivir tranquila y que no se siente segura. Hace 3 años no habría podido imaginar que algo así podría pasar en Rusia. Hoy ya no me identifico con el Estado ruso. Nos está causando demasiado dolor a mis hijos y a mí. No creo que podamos esperar nada bueno de Rusia en los próximos 20 o 30 años, cuando mis hijos sean adultos. Es por ello que la familia de Varia no desea permanecer en Rusia. El deseo de Varia es convertirse en una gran música, sin tener que preocuparse por la policía. Y vamos ahora a Oriente Medio porque tras días de tensiones en la región ha llegado el secretario de Estado estadounidense. Anthony Blinken realiza una visita oficial a Israel y a los territorios palestinos y este lunes se reunió con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Uno de los temas discutidos fue el apoyo de Irán a Rusia en la guerra en Ucrania. Mañana, Blinken se reunirá en Ramala con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Aunque la visita de Anthony Blinken estaba planeada desde hace tiempo, los episodios de violencia de los últimos días le han dado un carácter de urgencia. Tras aterrizar, Blinken hizo un llamado a la calma. De todos depende tomar medidas para calmar las tensiones en lugar de avivarlas. Trabajar para que la gente deje de sentir miedo en sus comunidades, en sus hogares, en sus lugares de oración. Es la única manera de detener la creciente ola de violencia que se ha cobrado demasiadas vidas israelíes y palestinas. Durante la semana anterior a esta visita, los episodios de violencia se repitieron casi a diario. Horas antes de que Blinken aterrizara, la población de Cisjordania lloraba la muerte de un joven tiroteado por soldados israelíes. Y en Jerusalén, una multitud rindió homenaje a las víctimas de un masivo tiroteo frente a una sinagoga donde un hombre palestino armado mató a 7 personas, entre ellas un niño. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no habló de la violencia tras su reunión con Blinken. Se centró en las amenazas de Irán y en la normalización de las relaciones con varios países árabes. Blinken elogió esos esfuerzos, pero dijo que Estados Unidos esperaba más avances en el conflicto entre israelíes y palestinos, que ha durado décadas. Eso es crucial para avanzar hacia nuestro objetivo de que palestinos e israelíes disfruten de las mismas medidas de libertad, seguridad, oportunidades, justicia y dignidad. El presidente Biden sigue comprometido con ese objetivo. La mejor manera de lograrlo es haciendo realidad la visión de 2 estados. Una encuesta de diciembre reveló que el apoyo a la solución de los 2 estados está en mínimos tanto en Israel como en los territorios palestinos. Para el gobierno estadounidense, este viaje mostrará con cuánta influencia cuenta sobre las partes en conflicto. Su próxima cita será con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Y al menos 60 personas murieron y unas 150 resultaron heridas en una explosión en el interior de una mezquita en Pakistán. El ataque se produjo en la ciudad de Peshawar, en el noroeste del país y próxima a la frontera con Afganistán. La explosión ocurrió durante la plegaria de la mañana. Muchas de las víctimas son policías que se encontraban en un complejo que rodeaba la mezquita. Tras el ataque, las autoridades pakistaníes decretaron alerta máxima en todo el país. Y hoy, 30 de enero, India rinde homenaje a Mahatma Gandhi en el 75 aniversario de su asesinato. El primer ministro Narendra Modi y varios funcionarios rindieron tributo al líder del Movimiento por la Libertad en una ceremonia en Nueva Delhi. Gandhi, un abogado y activista famoso por su resistencia no violenta frente al dominio británico, contribuyó a la independencia en agosto de 1947. El 30 de enero de 1948 fue asesinado por un nacionalista hindú. Mahatma Gandhi, una de las figuras más reconocidas de la historia, famoso por defender la resistencia no violenta y venerado en India como el padre de la nación.
Gandhi comenzó su carrera como abogado en Sudáfrica, pero poco después del estallido de la Primera Guerra Mundial, regresó a su país. Ahí se unió al floreciente movimiento independentista y al finalizar la guerra era una de las figuras más reconocidas. A través de marchas, boicots y huelgas de hambre, Gandhi deseaba mostrarle al mundo el poder de lo que él llamaba satyagraha, una forma de desobediencia civil no violenta. En su famosa Marcha de la Sal, recorrió a pie más de 300 kilómetros hasta la costa del país para protestar contra el monopolio y los impuestos británicos sobre la sal. Miles de seguidores se sumaron a la marcha. Gandhi, un hindú devoto, colaboró estrechamente con líderes musulmanes. Sabía que las tensiones entre ambos grupos religiosos eran un polvorín. Cuando el dominio colonial británico llegó a su fin en 1947, el subcontinente se dividió en India, de mayoría hindú, y Pakistán, de mayoría musulmana. Gandhi accedió a su pesar, confiando en que hindúes y musulmanes podrían hacer las paces en sus propios términos. Cuando estallaron los grandes disturbios entre ambos grupos, que dejaron miles de muertos, Gandhi comenzó la que sería su última huelga de hambre para frenar la violencia. 2 semanas después de finalizar su ayuno, Gandhi fue asesinado por un extremista hindú. Alrededor de 1 millón de personas asistieron al funeral del héroe nacional y, en muchos sentidos, un héroe mundial. Y antes de despedirnos, vamos a Suiza porque hoy es el último día del Festival Internacional de Globos Aerostáticos que se celebra actualmente en la localidad suiza de Château-d'Œx. El evento de 9 días llegó a su fin con un desfile de globos multicolores surcando el cielo del valle. La ciudad es conocida por sus vientos que favorecen el vuelo. Miles de espectadores y aficionados de todo el mundo asistieron a las festividades tras un paréntesis de 2 años por la pandemia de coronavirus. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de 1 hora con más noticias. Sigan con nosotros.